A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Ya estamos conectados con Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, la Convención, Radio Quillabamba TV, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Yurimagua, Radio Oriente, Abancay, Radio Estación Solar, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampar, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, canales de televisión, Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV, a través de la señal de cable, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Te invitamos a suscribirte al canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, Rosa María Palacios ya está lista para empezar con el análisis del show de Dina. Ayer había un show grande desde el avión hasta que llegó. Querían demostrar que la presidenta puede trabajar remotamente pese a estar en Brasil, en la cuarta reunión de presidentes de Estado que son parte del Tratado de Cooperación Amazónica. Bueno, esa fue la noticia de ayer en la noche, pero también hemos tenido otra noticia. Las congresistas de Cambio Democrático Juntos por el Perú, Ruth Luque, Susel Paredes, Nieves Limachi y Sigrid Bazán, han presentado nuevamente un proyecto de adelanto de elecciones. Adelanto de elecciones para el segundo domingo de julio del año 2024. ¿Prosperará? ¿No prosperará? Vamos a ver el asunto. Y por otro lado también el señor Alejandro Soto ayer durante una entrevista en la mañana, el presidente del Congreso, dijo que las acusaciones que le hacen en torno a este tema que se favoreció con la ley Soto, no es verdad. Bueno, se ha desmentido porque en el año 2019 se ha anulado ese documento. Rosa María nos va a explicar al detalle todo este tema. Y también ayer el Tribunal Constitucional, el TC, declaró nulo la comisión que investigó el tema del fraude electoral. ¿Recuerdan ustedes esa comisión que se armó en el Congreso? El TC la ha declarado nula. Y recuerden ustedes que esa comisión en personal gastó 148.478 soles. Plata de todos los peruanos que fue tirada al agua. El TC ha dicho que es nula. Así es que estuvimos con una comisión, una de las tantas comisiones del Congreso de la República que de verdad sirven muy poco, por no decir no sirven para nada. Y lo que nos hemos enterado que el señor Alberto Fujimori fue a la clínica dental y la doctora que atiende en la clínica dental es la señora Carmen Encinas Arenas, que es una integrante del fujimorismo muy acérrimo, igual que su papá. De todos estos temas, desde el señor Soto, el show de la señora presidenta y todo lo demás, Rosa María nos comenta. Rosa María, permíteme saludarte de manera especial el día de hoy, 8 de agosto. 8 de agosto es el día de Santo Domingo de Guzmán, del fundador de esta orden religiosa. 8 de agosto nació en el año 1170 en Calaregua, España, y murió un 6 de agosto de 1221. Así que feliz día para todos los dominicos en el mundo. Rosa María.
Muy buenos días a todos y un cariño muy especial a toda la familia dominica en el Perú y a toda la familia dominica en el mundo, donde nos escuchan. Eh, Hay que decir que es una orden que tiene más de 800 años, que ha rendido inmensos frutos. Eh, yo le pregunté al padre Javier, cuando estuvo en Roma, cuántos santos dominicos había. Y me dijo que él creía que unos 500, pero que le rezaban así diario, ¿no? Unos 60 santos, para que vean los frutos que ha tenido la Fundación de Santo Domingo de Guzmán. Así que un abrazo cariñoso para todos los que nos escuchan esta mañana. Y nosotros empezamos, como siempre, con nuestros auspiciadores. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número uno del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al Ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Y usted también nos puede ayudar, muy sencillo, captura el QR que aparece en pantalla y nos hace una pequeña donación a través de cualquier billetera electrónica. Y si no hay billetera electrónica, usted no la tiene, no está disponible, está fuera del Perú, pues lo puede hacer a través del sistema PayPal. Muy sencillo, entra a www.radiosantarosa.com.p. Ahí están las instrucciones. PayPal es un sistema muy sencillo de usar, muy seguro y le permite hacer una donación con cualquier tarjeta de crédito desde cualquier lugar del mundo. Sus donaciones son muy importantes para esta radio porque gracias a ellas podemos sobrevivir siendo una radio pastoral dirigida por una asociación sin fines de lucro, que es la Sociedad Dominicana de Medios de Comunicación, que ustedes ya conocen porque decimos su nombre todos los días. Muy bien, Abel, efectivamente ayer lunes, un día movido por el viaje presidencial. Y hay que explicar varias cosas. Ayer, anoche tarde, Abel me seguía mandando información. Palacio de Gobierno avisaba que ya venían las imágenes de la presidenta despachando en remoto. Hablemos un poco de los antecedentes que ya los he explicado. La presidenta de la República está viajando a Brasil a una reunión del acuerdo transamazónico que no se activaba por años. Aparentemente, según la información que he estado revisando, es la primera cita presidencial en 10 años del acuerdo transamazónico. Un acuerdo importante en el contexto del cambio climático, porque la defensa de la Amazonía y la preservación del bosque amazónico, como ustedes comprenderán, en un contexto de deforestación, en un contexto de persecución a los defensores ambientales, de tala ilegal, de narcotráfico, de minería ilegal, es un asunto de relevancia para el Perú y para la región. Lo extraño es que Dina Boluarte, sobre estos temas, en el discurso presidencial del 28 de julio, no dijera una palabra, nada. No dijo nada de esto. Estamos hablando de ambiente, ¿eh? Amazonía es un tema central. Reitero, no solo para la región, para la humanidad. La Amazonía es uno de los pulmones verdes del mundo y se está luchando contra una depredación que se está haciendo cada vez más grande en la Amazonía peruana y también en la brasileña, que es mucho más grande que la nuestra. Tiene una palabra. No sabíamos que le interesaba tanto la materia. Entonces decide ir más por razones políticas que por razones sectoriales, por ponerlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el presidente Lula le ha dado su respaldo. Entonces está muy bien, y todos nos alegramos que el Estado peruano sea respaldado por otro Estado latinoamericano tan importante y poderoso como lo es Brasil. Entonces es un ambiente en el cual se quiere relanzar la imagen de la presidenta Boluarte. ¿Eso es defender los intereses del Estado peruano o es defender los intereses de la presidencia de la señora Boluarte? Ahí dejo la discusión. Más adelante vamos a estar con un experto internacional. Lo cierto es que
Desde hace meses, Alberto Tarola trataba de encontrar un camino para que la presidenta, que no tiene vicepresidente, pudiera salir del país. Y no se le ocurrió cosa más genial que aprovechar una de las consecuencias de la pandemia, el trabajo remoto, para por un malabar jurídico establecer que la presidencia de la República se podía hacer de manera remota con tan solo modificar la ley orgánica del Poder Ejecutivo. La ley fue aprobada en el Congreso por 72 votos, pero lo que debió hacerse fue una reforma constitucional con 87 votos en dos legislaturas que no tenían y que no tienen hoy. Entonces, idearon otra cosa, pues. La ley es inconstitucional, pero está vigente. Y como está vigente, y el Tribunal Constitucional no la va a declarar inconstitucional muy rápido, porque todavía no consiguen en el Congreso 33 firmas para presentar la demanda de inconstitucionalidad, entonces la presidenta se va a Brasil porque le da la gana, pues ya está, listo. Pero tiene que probar algo, que despacha remotamente. Ay, Diosito. Ayer han montado un show que lo único que ha arrancado son carcajadas, pues, en las redes sociales. Primero la señora presidenta en una foto donde mira con un poco de desprecio a la computadora, ¿no? Una pose interesante, donde no parece estar despachando, pero en fin, dicen que despacha desde el avión. Sobre esto una nota a pie de página. Anoche uno, porque hablé con un par, ministra y ministro, ahí está la foto, uno de ellos me dijo que no había internet y que no había ni siquiera telefonía satelital dentro del avión presidencial peruano. ¿Eh? Hay otros aviones del mundo que sí, para que se calmen todos, pero estas personas que han volado en ese avión hasta hace 2 años me garantizaron que ahí no había. Luego otro ministro me llamó y me dijo que él creía que sí había por lo menos internet. Inmediatamente de que yo pusiera el tweet de que estas personas me habían dicho esa información que yo compartí en la red social Twitter, en base a esta conversación o a estas conversaciones, la Fuerza Aérea sacó inmediatamente una respuesta. Yo ya me había ido a dormir, mil disculpas, señores de la Fuerza Aérea, diciendo que no, que el avión presidencial tiene, vamos a citar exactamente lo que ha dicho la presidenta, lo que han dicho todos, ¿no? No vaya a ser que me equivoque con las palabras. Y después vean que no han dicho lo que se han dicho, que se han dicho, lo que no han dicho, que no han dicho, lo que sí quisieron decir. Vamos a ver, ¿qué puse yo? Yo puse consultando a personas que viajan en el avión presidencial. Me cuentan que A, no tiene internet, B, no tiene telefonía satelital. A raíz de la foto. ¿Con quién está despachando la presidenta entonces? Podría estar trabajando para que cuando llegue a un sitio con wifi pues descargue, ¿no? Pero en fin, consultando con personas que viajan en el avión presidencial, que sus nombres no los voy a hacer públicos, pues no, tranquilícense todos. Muy bien. Respuesta de la FAP. La FAP aclara que la cabina presidencial de nuestro avión, la cabina presidencial de nuestro avión Boeing 500, de repente solo la cabina presidencial, pues no el resto del avión, pero que la cabina presidencial de nuestro avión Boeing 500 cuenta con conexión a internet y telefonía satelital, lo que le permite a la presidenta de la República contar con un canal directo de comunicación para resolver cualquier asunto del Estado. La cabina presidencial, claro, de repente solo ahí, en esa sección. Para los demás ministros, de repente no hay. No lo aclara el tuit de la FAP, pero esa es la información que me dieron ministros de Estado que para mí gozan de toda credibilidad y siguen gozando de total credibilidad. Muy bien. De repente, como les digo, después de que yo publiqué, me llamó otro ministro, me dijo que él creía que internet sí, pero no teléfono satelital. Creía que sí. Truco, bueno, de repente se han modernizado, ¿no? El señor Castillo, el presidente Castillo mandó poner, pues, internet satelital, poner los últimos adelantos de la tecnología. La foto no la voy a analizar porque la han analizado expertos,
revisen las redes sociales, hay un montón de información sobre la foto, sobre el Photoshop de la foto. Esa no es mi especialidad. Reitero, repito la información que me han dado. Y sí, pues de repente han modernizado la cabina presidencial. Puede ser, puede ser. Ahora, no había ninguna necesidad de tomar la foto, de hacer el show. Nunca un presidente ha tenido la necesidad en un vuelo de 4 horas, nunca, ¿no es cierto?, de hacer este alarde. ¿Por qué? Porque un vicepresidente se quedaba encargado de la presidencia, pues. Y al quedarse encargado de la presidencia, tomaba todas las decisiones que tenía que tomar mientras el presidente estaba volando. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Muy bien. La presidenta llegó, hubo un poco de revuelo, se reunió con Lula, y en la noche, Abel me ha estado mandando información porque a nosotros nos ha llegado tarde de Palacio, como a las 7:20 ya. En breve estará llegando para usted, acá está, muy gracioso, ¿eh? Estará llegando para ustedes, así en letrita negra, bien resaltado, para todos los periodistas del Perú nos llegaba. Buenas noches, se informa que en breve se emitirá por TV Perú y Pool imágenes de la presidenta Dina Boluarte haciendo despacho remoto desde Brasil. Está acompañada de la ministra de Relaciones Exteriores y la ministra del Ambiente. Esto ha sido desde las 7:27 de la noche. Y de ahí comenzaron a mandar fotos primero, y de ahí videos, Facebook Live, noticiero en vivo, ¿no es cierto?, desde Brasil, Belém do Pará. A las 10:20 de la noche seguían mandando material. Debo explicar que hay 2 horas de diferencia más tarde, o sea que pasada la medianoche seguían mandando material de estas son las pruebas de que Dina Boluarte despacha con Lima. ¡Qué desesperación! Ahí está. Entonces, ahí narra, es un despacho presidencial con narrador. Y en este momento la presidenta está sentada con sus ministras. Y en este momento se comunica con el señor Otárola. El señor Otárola contesta desde Lima. Está el secretario también de Palacio. Todo un montaje. A ver, díganme, ¿quién arma ese show para ponerlo en TV Perú? Cuando la señora presidenta de la República en Lima ha montado ese show para, además, algo que sí preocupa, aprobar un decreto supremo y firmar un decreto supremo en Belém do Pará. Los decretos supremos peruanos nunca se han firmado fuera del territorio nacional. No recuerdo excepción. ¿Por qué? Porque el despacho se encarga al vicepresidente de la República y los decretos supremos se firman en el territorio nacional. La norma autoritativa no dice que los decretos supremos del Perú se firmen fuera del Perú. Creo que están estirando un poquitito la mano. Algún día se resolverá en el Tribunal Constitucional, en uno que resuelva, ¿no? Pero así estamos. Es el show del trabajo remoto. Sobre un tema sobre el cual la presidenta no dijo una palabra en el discurso presidencial. Una palabra de deforestación, una palabra de combate a la minería ilegal, protección a los defensores ambientales. Nada, nada. Ay, ay, ay. Creo que se están excediendo, ¿no? Pero en fin, veremos cuántos puntos sube nuestra presidenta en la próxima encuesta de popularidad gracias a su trabajo remoto. ¿Qué más tenemos que decir? Y su defensa tan aceleradita, ¿no? Para probar que sí, ella trabaja, ella trabaja. Muy bien. Hoy día va a hablar. Eso sí preocupa un poquito más. El último desempeño internacional de la señora Boluarte fue como ministra de Estado y vicepresidenta, cuando Pedro Castillo la mandó a Davos. Y todos recuerdan ese discurso, ¿no? Que fue, por decirlo algo, un poco confuso, por decir algo. Esta vez sus intervenciones van a ser preparadas por la Cancillería, supongo, y darán un mensaje para leer. Esperemos. Porque si repite el episodio de Davos, creo que la visita no va a cosechar muchos aplausos ni mucha empatía internacional.
busquen la participación de Dina Boluarte en una charla con empresarios en Davos y entenderán a qué me refiero. Muy bien. ¿Qué más tenemos, Abel? Tú estabas comentando que el Tribunal Constitucional recién se pronuncia sobre una comisión investigadora del Congreso que no sirvió para nada. Vamos a regresar sobre ese tema después, porque en teoría esa resolución del TC es en realidad inconducente. Esa comisión ya terminó su trabajo, un trabajo que encontró nada, que costó dinero a todos los peruanos, pero que encontró nada, nada de fraude, nada de nada. Pero si bien en la forma el TC le da la razón al Jurado Nacional de Elecciones que plantea esta contienda de competencia, en el fondo hay algunos aspectos que va a ser necesario dilucidar, pero eso lo haremos en los próximos días. Mientras tanto, que me queda poco tiempo, nos tenemos que ocupar del señor Soto, el presidente del Congreso, que fue por lana y salió trasquilado. Ayer en la mañana le dijo a Canal M, de una exclusiva, y le dijo que no, que esa ley sobre la suspensión de la prescripción y su reducción a 1 año no lo beneficiaba a él. No, 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 estábamos todos muy confundidos. No, 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 él lo iba a aclarar. En el mismo juicio en el que su abogado menciona la ley que acaban de aprobar para reducir el plazo de la suspensión de la prescripción, en realidad su abogado dijo esto porque, bueno, porque dio algún argumento, pero no. Él ya había ganado la prescripción, ahí está, están todos los documentos. ¿Eh? Él había ganado la prescripción en el 2019 en ese caso. Ya en el 2019 le habían dado la razón. Y se apeló porque había algunos coprocesados, pero no porque él no hubiera ganado la prescripción. ¿Eh? Él ya la había ganado. Bueno, se publicó la resolución de la Corte Superior, donde se prueba claramente que el señor Soto le mintió al reportero de Canal N y por tanto le mintió a todo el país. En 2019, él solicita que se archive un caso de estafa contra Transportes Huayna Picchu, donde el denunciado, él y sus coprocesados, habían, tenido unos actos de simulación para la compraventa de un terreno que él había comprado por ponerles un orden de magnitud en 5 y vendía en 50, haciéndoles creer que su cómplice era el verdadero propietario del terreno cuando no lo era, y luego mintiendo sobre el metraje. Y además, esa misma empresa lo denunció porque había recibido honorarios profesionales para hacer un trabajo y los estafó, no hizo el trabajo. Bueno, todos estos hechos ocurren en el 2012. El año 2019 él dice, señor, ya prescribió, se lo dice al juez. Y el juez le dice, sí, ya prescribió. Pero el Ministerio Público, el procurador apelan y en la superior le dicen, no, que va a haber prescrito, todavía falta un montón de tiempo, esa es la resolución. Él sabía desde el 2019 o el 2020 que le habían rechazado ya la sentencia apelada y que tenía que regresar a primera instancia. Regresa a primera instancia y es ahí donde el fiscal nuevamente, final de las diligencias, pide 8 años, 8 meses para el señor Soto. Y este ya era congresista de la República. Y en ese momento, cuando ha terminado el proceso, Ivana se cita para audiencia antes de emitir sentencia, es que el abogado del señor Soto dice, perdón, la ley acaba de salir en mayo, la 31751, señor juez, y está por escrito además, apelando esta ley, tiene que archivar el proceso, porque ahora sí ya prescribió, con la ley. ¿Sí? Inmediatamente Infobae saca todos los documentos que obran en la defensa de la empresa que lo demandó, son muy fáciles de verificar y conseguir, se exhibieron los documentos y el señor Soto se hizo humo. Pero qué manera de mentir, pues, y es el presidente del Congreso.
El señor Acuña salió en su defensa ayer, en las defensas de Acuña, ¿no? Y dijo, no, 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 la ley no lo beneficia a él porque la ley la ha aprobado todo el Congreso. Y yo fui congresista. Cuando fue congresista, él sabía que hay una cosa llamada tráfico de influencias, ¿no? El reglamento del Congreso es bien claro. Lo que pasa es que ese reglamento no existía cuando el señor Acuña fue congresista. Si tú vas a recibir algún beneficio de una ley, y en este caso su caso estaba en trámite y él sabía que le habían revocado la resolución de primera instancia porque no cumplía el plazo de prescripción. Su problema era que él quería desesperadamente alcanzar la prescripción. Eso sí prueba lo que ha dicho, que él quería alcanzar la prescripción. Más bien es una prueba de cargo de la acusación contra Soto. Él quería desesperadamente alcanzar la prescripción. Ya la había pedido. Se le habían dado. La superior dice no, declaro nulidad de todo y que vuelva a primera instancia, porque le han dado mal la prescripción. Él sabía perfectamente que su única salvación era la prescripción, porque si iba sobre el tema de fondo, iba a perder. Entonces, él pide que esa ley se vote en la Junta de Portavoces, está su firma, y se beneficia él. Que todo el Congreso vote por esa norma y no se beneficie de esa norma no quiere decir que no se haya beneficiado, pues. Señor Acuña dice, él va a aclarar todo, él va a aclarar todo. Pues no está aclarando nada. O lo que está aclarando es que tiene una capacidad impresionante para mentir. ¡Qué bárbaro, Dios mío! Y es el presidente del Congreso, y el Congreso no va a hacer nada. No va a hacer nada. El Congreso, lo único que tiene es a la congresista Chirino, que es como la moto del Congreso, ¿no? Que está denunciando a Gino Costa por cederle su turno para hablar a Salvador del Solar cuando disolvieron el Congreso constitucionalmente, a los magistrados del TC que dijeron que era constitucional, a Vizcarra, adiós al Espíritu Santo de la Corte Celestial. Porque la señora lo único que hace es presentar acciones de constitución. Yo te acuso, yo te acuso, yo te acuso. Y lo único que sabe hacer es acusar. Otras tareitas no le han enseñado. Eso es lo único que sabe hacer el Congreso hoy. Ver a quién acusa. Y al presidente del Congreso, que ha mentido descaradamente y violado descaradamente una norma ética de cumplimiento obligatorio, a ese señor no lo van a tocar. La congresista Flor Pablo ha pedido que Ética vea de oficio el caso cuando se instale la comisión. Ya todos sabemos para qué sirve la comisión de Ética, pues. Ya. La verdad que tanta ingenuidad no se ha visto, ¿no? Tanta ingenuidad, no sé todo. Lo que corresponde es una denuncia penal por tráfico de influencias. Rapidita. Rapidita. Lo que sí es que el señor Soto se libró, ¿no es cierto?, de devolver los honorarios, de devolver el precio por el terreno, de todo eso se liberó. Salió adelante de una acusación de estafa penal y la cuestión civil se queda como está. ¿Por qué? Porque es congresista, pues. Y porque puede promover una ley que sí promueve en la Junta de Portavoces, pide que se priorice y que se vote antes. El señor Fabio Purus ha dicho anoche con Jaime Chincha que hay cientos de casos de gente injustamente perseguida y ha hecho esta norma para esa gente. Cuando le preguntaron, bueno, pero preséntenos algunos casos, ¿no? Dice que va a investigar cuáles casos son. Entonces, hace una norma para unos supuestos beneficiarios que no sabe quiénes son, pero que ya los va a investigar y ya pronto va a regresar con la lista. O hace una ley para beneficiar a un montón de personas que no tienen, en realidad, ninguna razón para recibir un beneficio extraordinario de la ley.
Ese es el Congreso. ¿Cómo podemos salvar a la democracia? Es algo que yo me pregunto todos los días. Lo único bueno es que para hacer el mal hay que tener cierta capacidad de gestión también. Como no tienen mucha, los estropicios de ejecutivo y legislativo, yo creo que van a ser pocos y posibles de corregir. Ojalá que en 3 años estemos ya conversando de la corrección de lo que se ha hecho con SUNEDU, las persecuciones absurdas, las denuncias penales inconducentes. Esperemos estar hablando de esas cosas y no de estas que son francamente disparatadas, ¿no? El presidente del Congreso ha hecho bastante menos que Lady Camones, pero, perdón, Lady Camones, disculpen, ha hecho bastante menos que el presidente del Congreso y la destituyeron en 42 días. Había, sí, un conflicto de interés en ese audio, ¿eh? Sin discusión. César Acuña instrumentalizaba su bancada para sacar una ley que lo favorecía en su campaña electoral. Y así lo decía, abierta y descaradamente. A Lady Camones la destituyeron. Al señor Soto dijeron, ya nos destituyeron una. No, no, vamos a destituir dos, pues, ¿no? Ni que fuera gran cosa andar tramitándote una ley que te beneficie, sino para que somos congresistas, sino para tramitar leyes que nos beneficien. Y ahí se va a quedar. Qué bárbaro, ¿no? Muy bien, Abel, 8:33. No sé si me estoy olvidando de algo importante en la política peruana, ¿o no? Eh, Ayer presentaron también la congresista Ruth Luque, Susel Paredes, Nieves Limachi y Sigrid Bazán, nuevamente un adelanto de elecciones para el mes de Y presentarán 10 julio de más. dos mil veinticuatro. No tienen los votos. Obviamente hay que cumplir con el electorado, ¿no? Decir, yo sí presenté una ley de las elecciones y está muy bien, no lo critico, pero todos sabemos que eso no sirve absolutamente para nada. No tienen los votos, no les da la gana de irse nunca, aun cuando cometan arbitrariedad tras arbitrariedad. El Congreso hoy sirva para aniquilar enemigos políticos, para que no puedan postular en unas futuras elecciones. Aun cuando todo eso esté pasando, el presidente del Congreso sea una persona que utiliza una ley que él mismo aprueba para beneficiarse de un proceso penal, ya todo eso está pasando. Aprueban leyes inconstitucionales, normal. Eso, que es todo abuso de poder, no va a cambiar. No va a cambiar por un proyecto de ley, por más buena voluntad que se tenga, por más que lo pida el 80% del país. La convicción en el Congreso es que tienen que quedarse porque les toca. Y ya le tocará a otros, pues, algún día. Pero mientras ellos se puedan quedar, no va a haber forma. Reitero, no importa si aprueban leyes inconstitucionales, ya tienen un TC que trabaja para ellos, pues. Da lo mismo. Da lo mismo. Tienen, no importa si el presidente del Congreso se beneficia con una ley con nombre propio para él y otros que están en su situación penal, tampoco importa. Importa cuántos votos tienes para liquidar al enemigo político, eso importa. Y el enemigo político, a punta de maltrato en el Congreso, lo único que hacen es hacerlo crecer. Si a alguien le va a tener que agradecer una futura candidatura de Vizcarra, Vizcarra se lo va a tener que agradecer a este Congreso. Lo único que hacen es hacerlo crecer. La campaña se la están haciendo en el Congreso. Y le están haciendo la campaña a Salvador del Solar, le están haciendo la campaña a Gino Costa, a los magistrados del TC. Cuando la gente percibe el abuso, se identifica pues con el abusado. Ese es de, como te explico, de kindergarten, ¿no? Pero ahí van, ¿no? Derechitos. Muy bien. Cuando hay abuso, la gente se identifica con el abusado. Y hay algo que tienen que saber, ¿ah? Miren a Lapra. Tantos años utilizando el Congreso como chaira,
y ahora los investigados son ellos. Considero yo que ese juicio es inconducente también, pero por las mismas razones que lo es para Humala, por las mismas razones que lo es para Keiko Fujimori. Ahí no hay lavado de activos. Pero eso te pasa cuando vives utilizando el poder político para perseguir políticamente a tus adversarios, ¿no? Es un boomerang, te regresa. Ahí está, ahí tiene. Entonces, toda esta onda, la señora Chirinos es pues una vocera, ¿no? De otros intereses, evidentemente, de un conjunto, ¿no? De un conglomerado. Bueno, todo eso te regresa. Y lo único que haces es, al que persigues, lo haces presidenciable. Si no, pregúntenle a Pedro Cateriano. Si no hubiera tenido tanta persecución política, de repente se hubiera alejado de la política, pero lo han obligado a defenderse una y otra y otra y otra vez. Ya pues te termina interesando, ¿no? Ay, Dios. El offer es una mala idea. Es una muy mala idea. Porque lo único que hace es mejorar al candidato. Miren lo que está pasando con Trump en Estados Unidos. Es increíble. Cada día su candidatura es más fuerte, cuando debería ser al revés. Hay que dejar que la justicia actúe, sí, pero no hay que forzar las figuras, ¿no? En fin, vamos a conversar de Brasil, vamos a conversar también de Colombia, una situación caliente. Petro, el presidente Petro, cumple un año en el poder en medio de un mega escándalo derivado de la conducta de su propio hijo. Y es un caso complejo porque la política y las relaciones familiares, cuando se mezclan, generan resultados siempre inesperados. Vamos a conversar con Francisco Belaunde, que tiene también su propio programa, hay que decirlo, virtual. Él por años nos ha acompañado en Canal 7. Lamentablemente en Canal 7 también pasan cosas raras, ¿no? Parece que no quieren hablar de temas internacionales. Pero vamos a la pausa y regresamos con él. Así es, Rosa María, vamos a la pausa y volvemos con el doctor Francisco Belaunte. Adelante. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que ahora va a tratar temas también internacionales. Adelante, Rosa María. Así es, estamos con Francisco Belaunde para hablar de temas internacionales, dado que nuestra presidenta quiere trabajar en remoto desde otro país. Nosotros nos hemos dedicado a este programa a hablar de temas internacionales. Y vamos a empezar por un tema que creo que es, por un lado, conmovedor, pero por otro lado, digamos, conmociona a Colombia. El caso del hijo del presidente Petro. Para darles unas pinceladas, el presidente Petro tiene un hijo de 24 años que se llama Nicolás, está felizmente casado con una mujer muy bonita, muy guapa. Esto ya parece chisme de farándula, pero déjenme explicarlo porque si no, no se entiende. Una desavenencia en este matrimonio y la señora, muy molesta, fue y le contó a la revista Semana una serie de cosas que resultaron ser ciertas y presentó una cantidad gigantesca de WhatsApps en los que demuestra que su anterior esposo, porque ya estaban separados, Nicolás Petro, había recibido dinero de un ex narcotraficante para la campaña de su padre y que además se había apropiado del dinero para comprarse una casa, un carro y tener un tren de vida que a sus 24 años no tenía cómo justificar. Petro, hijo, salió también elegido diputado, pero Petro, padre, es el que tiene que afrontar las consecuencias de esta revelación. Al principio fueron detenidos ambos, Petro y esposa. No iba a confesar Nicolás Petro nada, pero súbitamente confesó. Lo confesó todo. Lo han puesto en libertad, pero él ha dicho luego que su padre no sabía, que todo esto lo hizo él. Vamos a hablar de estos temas ahora con estas pinceladas con Francisco Belaunde.
Financiamiento ilícito de campañas, gran tema que recorre América, por supuesto, el mundo entero. ¿Y qué es el Ujú, tema de fondo acá? claro. Eh, Petro ha dicho que él no se va, más o menos ha dicho que él no es Castillo, ¿ah? O sea, que no le van a hacer la de Castillo. Ha cumplido un año, le faltan 3, ahí el periodo es de 4 con reelección. ¿Cómo afecta esto a la permanencia de Petro en el poder? Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Gracias, José María, por la invitación. Bueno, mira, a ver, para empezar en Colombia no hay esta tradición que existe ahora en el Perú, que es la de votar presidentes como si fuera pues algo Claro, casi rutinario, digamos, ¿no? Además tiene un sistema constitucional distinto, porque además ahí no existe la figura de la vacancia, lo que hay es un juicio político que lo que hace es levantar el fuero al presidente, ¿no? nada más. Primero. Y eso puede tomar mucho tiempo, ¿no? Puede tomar mucho tiempo. Y además ahí pasa a la Corte Suprema, y en la Corte Suprema hay el juicio por el delito por el cual, ¿no? Se está juiciando al presidente en el Congreso. Quiero decir, se ha hecho un proceso en el Congreso, ¿no? Lo que implica un delito, para empezar, ¿no? No es así nomás que te pueden votar. Ya si es condenado puede ser restituido, pero recién si es condenado por la Corte Suprema. Eso puede tomar muchísimo tiempo. Entonces, eso incluso la situación actual, si él quiere quedarse, pues va a quedar, salvo que la cosa se vuelva tan complicada que al final renuncie. Es otra posibilidad. Pero que eso pueda dar lugar a una institución, pensemos en el caso de Samper, ¿no? Samper, Ernesto Samper, expresidente de Colombia, ¿no? Del Partido Liberal, que también, bueno, que se comprobó aparentemente que había recibido dinero del cártel de Cali, tanto es así que Estados Unidos le quitó la visa, ¿no? Le quitó la visa, pero al final en el Congreso colombiano la cosa quedó ahí, ¿no? En el Congreso colombiano muchas de las cosas mueren, o sea, no es que sigue, muere el tema. Y bueno, ayer escuchaba unos comentaristas colombianos que decían lo más probable es que pase algo similar acá, ¿no? Si es que se lleva a ser una cosa así, ya se han presentado algunas acusaciones, ¿no? Pero probablemente no llega mucho, en todo caso va a tomar mucho tiempo, ¿no? Por lo Entonces, tanto, digamos, que él vaya a ser distribuido parece muy difícil, ¿no? Lo único podría ser que eventualmente él pueda verse obligado a renunciar finalmente. Lo que va a pasar probablemente, lo que pasó un poco con Samper, es que su presidencia quede pues casi como un pato rengo, ¿no? Y eso con Samper fue al inicio también de su mandato, ¿no? claro, Entonces, pero terminó su mandato. lo terminó, pero claro, debilitado. Decía, bueno, en la práctica casi ni gobernó, lo cual es un poco exagerado, pero en todo caso terminó muy debilitado. Y podría ser que a Petro le pase algo similar, pero que no termine su mandato, además, más aún teniendo en cuenta varias voces como la del expresidente Gaviria y otros que han dicho, no, nuestro interés es que él termine su mandato, ¿no? Claro. No es que él Ahora, sea destituido. la oferta de Petro es una oferta de un gobierno de izquierda, de un gobierno reformista, de profundas reformas hacia la izquierda económica. Estos escándalos le hacen perder apoyo popular, pero también le hacen perder apoyo político. Eso sí podría afectar su presidencia en cuanto a su paquete de reformas, sus propuestas, etcétera. Sí, claro. Es más, él estaba debilitado porque sus reformas fueron consideradas, pues, en muchos despropósitos, en muchos casos, el tema de la salud y otras. Entonces, no pasaron. Y además, Claro. él finalmente también cambió de gabinete, rompió con algunas alianzas que tenía, ¿no? Justamente por la radicalidad de sus propuestas, que eran consideradas, pues, absolutamente absurdas en muchos No casos, tiene, ¿no? no tiene un Congreso donde él tenga control. Para nada. Claro. Para nada. Entonces está muy debilitado y claro, con esto va a estar aún más debilitado, porque además incluso la oposición va a estar mucho más dura con él. Entonces yo veo bastante complicado que él pueda seguir avanzando sus reformas, ¿no? Y en el tema electoral que tú mencionabas, pues ahorita son las elecciones municipales y departamentales, o sea, regionales, ahí en Colombia, y ahí lo más probable es que el resultado sea muy, pero muy malo para su partido, ¿no? Entonces sí, Claro. creo que es un O sea, presidente que ha quedado, digamos, se está queda hasta el quiñado, digamos. final, sí, claro, pero se queda hasta el final, pero con
poco control en el Congreso, con propuestas que no se aprueban, tal vez con popularidad sí, porque siendo un presidente de izquierda puede tener todavía un arraigo popular. Aunque no mucha, ahora está en 30 y pico, o sea, está bien bajo. Para Claro, América está Latina. mejor. Hay otros, yo sé que hay otras que quisieran en este momento tener su popularidad. No, es que para Pero que entienda el vamos, público, 30% para América Latina es bajo, no puede ser. no, claro. Para Perú, Para Perú 30% es sensacional, sensacional. es un Sí. exitazo, ¿no? Caramba, qué popular el presidente. Bueno, entonces un tercio del país es poco, pero depende cómo se mire. Esto en cuanto a Colombia, que además hay que recordar, tenemos en suspenso las relaciones a nivel de embajador, porque hemos retirado embajador, ellos han retirado embajador también, y esa no es una situación que vaya a mejorar en el No, corto plazo, por lo no, menos. no creo, ¿no? No. No, eso no va a Eh, mejorar. Porque además los dos terminan en el 2026, ¿no? Si es que la señora Boluarte llega hasta el 2026, ¿no? claro, pero en todo caso es una situación que no va a mejorar, lo cual hace complicada esta presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Es verdad que esto se maneja en un nivel más bajo de la administración pública, no necesariamente a nivel presidencial en el día a día, y esas relaciones pueden seguirse manteniendo. Pero si el otro socio, que es México, también tiene la misma situación como nosotros, ¿cuál es el futuro de la Alianza del Pacífico? A pesar de que tengamos la presidencia pro tempore. Bueno, digamos que no se va a avanzar mucho, ¿no? Cuando se dijo, ¿no? Que sí, en el discurso de la señora dijo pues que va a haber un gran progreso, que iba a ser una cosa espectacular. Sí, Olvídense, pues, no va a pasar. Eso no va a pasar. O sea, simplemente, si no tienes una contraparte al otro lado, qué cosa puedes lograr? Porque efectivamente sí es importante que haya diálogo y que haya decisiones que se toman, no sé, por decir, por lanzar una nueva beca, por decir, para claro, estudiantes, un plan de ayuda para las MIPES o cosas por el estilo, que son nuevas políticas, o en su momento, por ejemplo, que claro. las bolsas de los países del Asia Pacífico estén interconectadas. Todo eso, eso depende de decisiones políticas a nivel de los Ahora, presidentes. claro, pero hay que decir, es una alianza sobre todo comercial, o sea, es No, un sin tema duda, es comercial. arancelario, Es una alianza que sí vive, está ahí, el comercio está ahí, las inversiones están ahí, pero claro, para, digamos, abrir nuevos espacios de cooperación dentro de la alianza, ¿no? Y algunas políticas comunes, en fin, en ese caso digamos, se necesita pues que los presidentes se hablen y se pongan de acuerdo. Si eso no pasa, pues no va a pasar nada. Entonces, digamos, la alianza continúa, está ahí, ¿no? Pero bueno, como tú dices, o sea, en el acuerdo comercial y se mantiene. Pero claro, no hay grandes decisiones sobre nuevos avances que podrían tener en eso es materia. lo que pasa. Yo digo, decía ahora, la buena noticia es que la capacidad de hacer daño implica también una capacidad de gestión. Y como no la hay, entonces los daños van a ser pocos, pero no hay capacidad de propuesta, es decir, de cambio, de reforma dentro de Claro. eso tampoco. Ah, así es. Sobre todo en los próximos años, nada nuevo habrá bajo el sol en ese ámbito, salvo el uso de los instrumentos que están aprobados y que se van a seguir usando, que son de carácter comercial. Claro. México termina antes, López Obrador, su Sí, mandato. terminante, sí. Entonces, Claro. tal vez Por ahora creo que su partido sigue siendo favorito, ¿no? Porque él sigue gozando de una popularidad, enorme popularidad. aunque ha surgido esta candidata de origen indígena, ¿no? Que en la oposición, que quién sabe, ¿no? Quién sabe podría de alguna manera complicarle las cosas a su partido, pero en todo caso por ahora siguen siendo favoritos, ¿no? Claro, y de eso dependerá de nuevo otro periodo presidencial en que dependerá justamente de si se vuelven a calentar o no las relaciones. AMLO ha dejado de hablar del Perú, me parece, que en las últimas Sí, semanas. aparentemente sí, y es probable que si hay otro presidente que no sea él, que no tenga sus rasgos de personalidad bastante complicados, eventualmente sea una persona un poquito más racional también, ¿no? Así es. Eventualmente, Claro, pero toda esta campaña para sacar a Castillo de la cárcel y decir que era un procedimiento político, parece que en el transcurso de los meses se ha ido enfriando también, y ya esa ayuda, pues, se ha ido decantando hacia el silencio, por lo menos por ahora. sí.
Sí, claro, así es, porque y como por el otro lado Petro está con sus propios problemas, Claro, entonces sí, en ambos lados, pues ese tema ha quedado un poquito por ahí, ha quedado pues un poco abandonado, ¿no? claro. Regresando al problema de Petro, qué complicado es, hay ejemplos, ¿no es cierto? Pero qué complicado es cuando las relaciones familiares se mezclan con políticas de Estado, ¿no? O sea, la política de Estado es perseguir el delito, pero resulta que el delincuente es el hijo del presidente, Sí, ¿no? claro. Bien Sí, pues complicado. efectivamente, ¿no? Lo del Nicolás Petro, él es diputado, porque acaba de renunciar, diputado de una asamblea regional o departamental, ¿no? Claro, él se encargaba justamente del Atlántico, de esa zona, él veía todas las cosas, no es que gerenciaba, porque había un gerente de campaña que no es él, de hecho, ese gerente ha sido nombrado ahora presidente de Ecopetrol, la empresa Claro, petrolera de Colombia, y están pidiendo precisamente su renuncia porque él es pues el que tendría que también ser responsable eventualmente, ¿no? Del ingreso de estos dineros. Por cierto, en Colombia es un delito también ahora el hecho de sobrepasar el tope legal, que antes no era un ellos, delito, claro, es ahora es que un delito, ¿no? con Samper ellos tuvieron una lección muy dura que aprender porque el problema del narcotráfico y la política en Colombia es un problema real ya desde la época Ah, claro, de claro, Escobar. Entonces, han tratado, yo creo que había un esfuerzo sincero del gobierno, por lo menos de los sucesivos gobiernos y congresos, por tratar de que la plata del narcotráfico no entre a la política, que es uno de los problemas más graves que tenemos en la región, claro, que es el dinero del crimen organizado en la política. Entonces, por eso es que tienen estas normas tan estrictas, por eso es sí, que tienen sanciones penales. Nosotros las tenemos recién desde el 2019, sí, y por eso es que el caso del hijo del presidente es un caso que probablemente termine en cárcel, casi sin sí, duda. claro. Bueno, o sea, sí, Para, claro que para él, claro, habrá que ver hasta qué punto con las colaboraciones que está haciendo ahora, ¿no? La información que está dando, eventualmente se le puede dar una ahora, pena mucho menor. ha dicho al salir de la cárcel que su padre no sabía nada, ¿no? Sí, así Que él es. se ha robado el dinero de la campaña, lo ha usado para su beneficio personal, que el que le entregó el dinero pensaba que estaba entrando a la campaña de su padre, lo cual dice también No, eso mucho sí es de... cierto, ¿no? O sea, lo que él dice es que parte del dinero se quedó él, efectivamente para su vida. Pero otra parte sí entró. Claro, lo que dice sí, pero mi padre no sabía nada No y lo tampoco sabía nada. sabía Roa, que es el gerente de la campaña, ¿no? Ellos no Claro, sabían nada, que era una cosa mía, a mi nivel, ¿no? A mi nivel del Caribe, de la zona que él manejaba, pero que ellos no sabían nada. Claro, eso tendrá que ser contrastado efectivamente si efectivamente eso es así, si el padre no sabía nada, ¿no? Y el claro. gerente tampoco sabía nada. Ahora, la que sabía todo era la mujer, ¿no? Y La ella mujer cuenta de... todo porque él No, le además ella saca, estuvo metida, ella estuvo metida en lavado de... Por eso está también enjuiciada por claro, lavado de activos, porque ella participó, ¿no? Del camuflaje, porque ella se benefició también de entrega de claro, dinero. él le dice en WhatsApp, tenemos que sacar toda la plata hoy día. Y se refiere. Ahora, llama la atención que no estamos hablando de cantidades muy grandes en comparación con lo que se ve, pues, no sé, en Argentina, Brasil, ¿no? Estamos Sí. hablando de $250.000. Eso era todo lo que estaban robando. Ustedes Claro, lo dirán, que pasa es robo, que... robo, estamos de Sí, acuerdo. sí, sí, claro. Bueno, era un chico joven que además, como digo, otra vez, era dinero para una campaña, sobre todo en una zona de Colombia. Dentro de la Claro, campaña general, pero era una zona de Colombia, era la zona esta del Caribe, ¿no? claro, Y, y el y bueno, creo que donante, se contentaba con tener un claro, Mercedes. y el donante, que en el fondo lo que está buscando es el favor político futuro, pues decía, si se lo doy al hijo del presidente, ¿en qué mejores manos? ¿No? O sea, hay también un poco de eso, y también eso pasa en las campañas peruanas, por supuesto. Pero Claro, sí ha habido ciertos discursos, o sea, en estos días de Petrov, que son terribles, ¿no? Y del propio hijo reclamándole al padre el claro, entonces abandono. efectivamente es una mezcla de tema político, tema criminal y también mucho de drama familiar, ¿no? A Drama veces, de recriminación al guerrillero que me abandonó, ¿no? Yo nací cuando mi papá estaba en el monte, después mi padre se fue a Europa, pagó el claro. colegio, pero nunca lo vi, maltrató a mi madre, Y el y propio al final, Petro dijo, sí, yo casi no he criado a este hijo, ¿no? Como diciendo, cuando comenzaron los escándalos, ¿no?
Claro, yo no Antes, lo he dijo, criado. o sea, como yo no tengo nada que ver con su educación. O sea, O sea, yo he básicamente, pagado la cuenta, pero a mí, no, a mí que me registre, ¿no? así Y, es. y claro, todo lo que digas será usado en tu contra. Entonces puede ser, hasta, es muy delicada la comunicación, porque Petro Sí. tiene que insistir en que su hijo sea condenado, porque así de esa manera él salva su responsabilidad. Pero al mismo tiempo en América Latina que un padre pida que su hijo vaya preso es algo que nos parece chocante, ¿no? ¿Cómo es posible? ¡Qué Claro. horror! ¡Qué barbaridad! Claro, que Petro lo que dice básicamente es que que la justicia haga su labor, ¿no? Y que si él, No. bueno, que tiene que pagar, pues tiene que pagar, ¿no? Dijo una frase que me pareció muy, que va a ser usada en el futuro, ¿no? Espero que algún día ambos podamos perdonarnos. Sí, Es sí, tremenda frase para un padre, es diciendo, yo sé que mi hijo me detesta y no me perdona, pero que se entere él que yo tampoco lo perdono. claro, claro, complicado. Es un drama latinoamericano, la política latinoamericana, ¿eh? Así No es, hay discusión. así es, así Y es. bueno, vamos ahora a nuestra presidencia remota, pero sobre todo a qué cosa está haciendo Dina Boluarte en el Brasil. No mencionó el tema del medio ambiente, la deforestación, el cambio climático, la lucha por la preservación de la Amazonía, la defensa de los defensores ambientales. Ni una palabra de esto en el discurso del 28 de julio. No parece ser el leitmotiv de su presidencia tampoco. Sin embargo, asiste a una reunión de un acuerdo de cooperación que tengo entendido hace mucho tiempo no se activaba y Sí, que Lula tiene interés en activar, sí, claro, sí, en el marco de un liderazgo ambiental que evidentemente Brasil tiene que tener. sí. A ver, ¿qué Ah, cosa es ah, esto? Empecemos por el acuerdo ah, transamazónico. A ver, para empezar es muy importante en las actuales circunstancias, porque es verdad que es un acuerdo, ¿no? Que no ha estado muy activo últimamente, varios años, hace tiempo que no hay cumbres, pero sí es muy importante porque la verdad que lo que pasa con la Amazonía es dramático. Se ha dicho que si más del 20% de la Amazonía es deforestado, digamos, acumulado, eso puede derivar a una situación en que se llegue a un punto de no retorno. O sea que incluso parte de la Amazonía comienza a desaparecer, se convierte en una especie de sabana, tipo como en África, ¿no? Y bueno, sería un desastre, para que además, la Amazonía pues regula, estaba leyendo sobre eso, claro, lo dicen los especialistas, que regula el clima, en fin, tiene Del planeta. un rol en el planeta, absorbe gas de carbono y todo lo demás. O sea, es una pieza, digamos, la Amazonía es un espacio muy delicado que tiene que preservarse. Y estamos ahora a 17% de deforestación, o sea, estamos muy cerca. O sea, el tema es muy grave, ¿no? Y efectivamente merece que sea tratado con seriedad y con decisión política. Ahora, y del parte ¿cómo se llama?, de Lula, por supuesto, él también tiene su propia agenda política que quiere otra vez aparecer como liderando, ¿no? A nivel internacional, bueno, la posición tradicional de Brasil, ¿no? Ahora, en el caso de la señora Boluarte, pues ella obviamente lo que quiere es tener una presencia internacional, ¿no? Como diciendo, acá estoy yo y no es que esté aislada, me parece, ¿no? Es un poco, obviamente es una manera de reforzar reforzar su propia presidencia, de alguna manera, piensa ella, estando presente, ¿no? Y diciendo, bueno, acá estoy yo, aunque al costado pueda tener un Petro que no la puede ver ni en pintura, ¿no? Claro. Este, Pero, Francisco, ¿refuerza qué? O sea, acá hay, digamos, los intereses permanentes del Estado peruano, ¿ok? O su figura. no, su figura. ¿Por qué? Porque Claro, finalmente pudo haber ido perfectamente la ministra de Relaciones Exteriores o el primer ministro, probablemente, en todo caso la o ministra de la Relaciones ministra del Exteriores Ambiente, ¿no? o la ministra del Ambiente, porque finalmente lo que es verdad que las cumbres, cuando se ve cuál es el éxito de las cumbres, en general se dice, bueno, mientras más jefes de Estado van, es un signo que había un mayor éxito, aunque también depende del resultado final, porque si te van a sacar una declaración que finalmente es ni chicha ni limonada, pues es lo mismo, entonces, ¿sabes qué? Realmente no ha funcionado, porque no había un acuerdo básico, ¿no? Entonces acá, que ella esté o no, lo más importante es que lo que resulte de la cumbre, y para eso ella no es importante, finalmente. Pero ella lo que quiere es básicamente reforzarse ella, su figura, su presidencia,
a nivel Ahora, internacional y decir, acá claro, estoy yo por si acaso. claro, Si pero no, fíjate que parece más un acto de vanidad, ¿no? mira, te voy a decir, si uno puede hacer una comparación, claro, guardando muchísimo las distancias, ¿no? El caso de Mohammed bin Salman en Arabia Saudita. Él, claro, acusado de haber mandado a asesinar a este periodista. Entonces, él tiene toda una especie de actividad diplomática como diciendo, como tratando de pasar la página, ¿no? Efectivamente, de alguna manera lo está logrando de una manera porque, caramba, es Arabia Saudita, productor de petróleo, en fin, tiene una situación geopolítica Nos muy interesa importante. tener contacto con este señor, dicen los demás Así líderes. es. Entonces, la gente se puede olvidar que tiene las manos manchadas de sangre, o puede no verlas. En el caso de la señora Boluarte, es muy difícil que haga olvidar de todas maneras lo que ha estado pasando, bueno, los muertos que han habido, ¿no? Y porque Perú pues no tiene la misma, no tiene la misma Claro, importancia. o sea, creo que hay una subestimación, probablemente en la Cancillería y en la presidencia del Consejo de Ministros, del impacto que tiene una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haciendo recomendaciones al Perú sobre graves violaciones y asesinatos de peruanos ejercidos por su presidencia. Creo que están minimizando o subestimando el impacto que tiene, no sé, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Internacional de Abogados y Jueces, creo Y la la propia otra, Naciones Unidas, ¿no? El propio exacto, Consejo de... y las propias Naciones Unidas. Así Entonces, es. claro, el Consejo es, hay que hacer una ofensiva internacional. Entonces, se contratan unas agencias de lobby por 30 días, no hay plata para mucho más, ¿no? Y luego a alguien se le ocurre la genial idea de que la presidencia tiene que desarrollar una diplomacia internacional. Sí. A diferencia de Castillo, que vendía un cuento que es muy interesante como puesta en escena, lo hemos comentado alguna vez. Castillo iba a Naciones Unidas con su sombrerote, entonces, sí, pues, un farmer, o sea, un agricultor parado hablando de Naciones Unidas, llama la atención, ¿no? Había una narrativa, un cuentito, un agricultor pobre campesino que era maestro rural, es presidente del Perú. Sí. Y eso, en algunos foros internacionales, encanta y conmueve, ¿no? Y él manejaba bien esta narrativa, por supuesto agarrando el micrófono en cuanto foro hubiera en Estados Unidos diciendo, no voy a estatizar nada, no soy comunista, no soy chavista, los amo a todos y vengan al Perú. Ese era Castillo, una puesta en escena y la repetición una y otra vez de que no soy comunista. ¿Qué es Dina Boluarte como personaje teniendo muchas cosas que puede sacar por delante, ¿eh? Y que no las está aprovechando, pero ¿qué es hoy como propuesta de la Cancillería o de la Presidencia del Consejo de Ministros como propuesta internacional? Mira, lo único que si ya quiere jugar esa carta, tendría pues que ser muy audaz en las propuestas, pero además propuestas realistas, porque claro, siempre, claro, se puede ser muy espectacular y proponer esto, proponer lo otro, pero finalmente es para, digamos, para la tribuna, ¿no? Pero en todo caso tendría que ser, bueno, de parte de la Cancillería sacar y los ministerios sacar una propuesta así muy audaz, pero al mismo tiempo realizable, ¿no? Que digamos que quede el sello finalmente que el Perú ha sido importante en esta cumbre porque hay una propuesta importante, ¿no? Ese tipo de cosas podría hacer ella para alguna manera, porque obviamente ella llega a un grupo donde finalmente la miran como diciendo, llega la señora y dicen, ah, ya estás acá, como diciendo como, ¿cómo se llama? En general la ven como una presidenta dañada, quiñada, con estos antecedentes complicados. Está ahí, Lula efectivamente se toma fotos con ella, porque Lula está interesado, evidentemente, ¿no? En su Lula propio... está en campaña para él tener el liderazgo en América Latina. Entonces, él lo único que quiere es sumar presidentes a su Claro, colección. así No es. quiere restar. Entonces, no me Exactamente, importa si eres lo que sea, pero por favor, claro, tómate toda la foto conmigo, pues yo tengo que tener 15 presidentes sudamericanos parados al lado mío. claro, Y en así ese es. sentido sí es un aliado de Dina Boluarte, es un buen Sí, claro. aliado, Es porque finalmente es una conjunción de intereses, cada uno tiene su interés ahí, ¿no? así es. Y estos se equilibran, es un buen aliado. Pero digamos, era evidente, por ejemplo, que Castillo no era un volador, ¿no? O sea, no lo ibas a poner No, a hablar. claro. Pero la narrativa esta del niño pobre,
que surge y termina siendo presidente, ven. Dina Boluarte ya tuvo una presentación internacional que fue, a ver, ¿cómo la podríamos calificar? Asombrosa en Davos. Dio un Ah, discurso. Todo el mundo, parece que todo el mundo ha olvidado esa presentación. me había olvidado de esa presentación, la verdad. Claro. Claro, cuando era Entonces, vicepresidenta, claro. y fue aterradora, porque, digamos, no pudo ganar Claro. dos ideas de propuesta económica, ¿no? Estaba en un foro económico. Bueno, ahora creo que está mejor asesorada, ¿no? Imagino. En la medida en que lea, no va a haber ningún Claro, inconveniente, y le van a preparar. Pero, claro. o sea, ¿cómo lograr su propósito de internacionalizar su presencia si no creo que tenga nada detrás? Ayer todo el día se ha dedicado a demostrarle al Perú que sí despacha. Sí, que está Como firmando viaje, decretos y cosas por el estilo, sí, firmando un efectivamente. decreto supremo fuera del Perú, cosa que no tiene precedentes, porque el despacho se encarga. Pero todo el primer día del viaje ha sido yo despacho. Sí, sí. Entonces, ¿para qué te vas? Claro, puede ser. O sea, si estás tan interesada en despachar, ¿para qué te vas? Sí, pues lo que Para pasa es que tomarte hay un mensaje dos fotos con tanto, Lula. hay un mensaje también interno, ¿no? Que ella también demostrar al público peruano que vaya bien en el exterior también, también tiene su papel y además quiere ella también hacer un poco como relacionista público para atraer inversiones. Lamentablemente, atraer inversiones no depende tanto, depende menos lo que ella puede hacer que de la realidad económica en el Perú. Y en estos momentos, pues la cosa no pinta muy bien, ¿no? Estamos viendo con la No, y no situación. solamente la realidad económica del Perú, sino de un Congreso y una presidencia que respeten la Constitución. Porque O sea, eso es lo que no está efectivamente, entendiendo. O sea, ¿qué busca un inversionista? Estabilidad. La así, estabilidad está dada en el respeto absoluto a la Constitución. ¿Qué sí. ha hecho esta señora para viajar? No respetar la Constitución. ¿Qué garantía le vas a dar al inversionista de estabilidad de las normas si la señora no respeta ni siquiera su propia Constitución? Y aparte Ni que, el, ni el Congreso tampoco. además, en general, los inversionistas, igual, según encuestas que salían en gestión hace un tiempo, ellos hubieran preferido elecciones adelantadas para tener un horizonte mucho más claro, ¿no? De aquí, digamos, de inversión, pero con un gobierno que finalmente sigue siendo bastante frágil, ¿no? Que claro, todo indica que se va a quedar, en todo caso pretende quedarse hasta el 2026, así Pretende. como el Congreso, ¿no? Pero igual, en este clima, de todas maneras, de polarización, no es el mejor escenario para, digamos, un inversionista que ve las cosas a largo plazo, ¿no? Y efectivamente siguen llegando fotografías de la presencia de Dina Boluarte en la cumbre de la Amazonía, eh, todos con vestimentas bastante informales, hay que decirlo, hace mucho calor en Belén, que tiene 2 horas más que Lima, además hay que avisar. O sea que anoche se han quedado trabajando hasta tarde. La señora Dina Boluarte eh, tiene los audífonos puestos, no sé si habla portugués, no, o no lo entiende, y también están con los audífonos puestos otros personajes, de repente se está hablando en inglés, que esa es la otra posibilidad. Muy bien, Francisco, preguntaba sobre los embates externos, porque de esto debió hablarse un poquito en el mensaje presidencial, pero tampoco se dijo nada, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, mira, en estos momentos lo que está preocupando un poco es China, ¿no? Acaban de salir las cifras hoy, las cifras de comercio exterior de China, y sus exportaciones han caído un 14-15%, lo que indica que es una cifra que está incluso más o menos parecida a cuando empezó la la pandemia. pandemia. O sea, una caída dramática que indica que en estos momentos China tiene serios problemas. Hace tiempo que se viene diciendo, ¿no? Que la economía china no está creciendo como debería haber crecido, y entonces esto es una confirmación. Y tan es así que incluso el gobierno chino le ha dicho a sus economistas, oigan, ¿saben qué? No sean pesimistas en sus comentarios, no hablen, ¿no? de la inflación, no hablen de la deflación, porque ahí es interesante también. En China, lo que hay más bien en estos momentos se está acercando cada vez más a la inflación y les han dicho a sus economistas, no hablen de eso.
¿no? O sea, No, no, claro, bueno, no es una democracia, pero entonces ahí no las es una cosas, democracia, la efectivamente. información viene más tamizadita, pero Exactamente. claro, hace Entonces, muchos ese es un años, tema grave porque, claro, el China es uno de los principales socios que tenemos, nos compra una serie de cosas, sobre todo de minerales y demás, además de agroexportación. Entonces, eso para nosotros es una mala noticia, ¿no? Que China, la economía china comience un poco a flaquear. Entonces, eso lo salvo que dijo hace China muchos haga años, un... parece que Fernando Zavala dijo, si China se resfría, a nosotros nos da neumonía, Claro, se decía un porque poco lo mismo Estados Unidos en general para la economía mundial, que sigue siendo claro, cierto, por cierto, ¿no? sí. Pero en todo caso, sí, eso nos puede afectar la guerra. Después, la guerra, bueno, es verdad que la inflación está comenzando a ceder, no totalmente, pero está comenzando a ceder, pero la guerra va a continuar también, ¿no? La guerra Es una guerra, esta guerra Ucrania-Rusia termina siendo una guerra de esas interminables, porque digamos, el poderío de Rusia pues es infinitamente superior al de Ucrania. Si quisieran terminarla, la terminarían de una manera violentísima y brutal y Bueno, la la podrían terminarían. terminar con armas nucleares, porque en términos convencionales, Rusia tiene un ejército disfuncional, corrupto, ¿no? Sí, Donde si acá se roban el rancho los soldados, pues allá hacen lo mismo y mucho más. Es decir, es una cosa allá se espantosa. lo hacen pero con más plata. El Sí, tema de así. estos paramilitares, Wagner y demás, han demostrado que efectivamente es un ejército muy débil, que es un ejército que tiene que enfrentar bandas paramilitares, que el mismo No, y presidente además tiene. también tiene un funcionamiento también que viene de la época de la Unión Soviética, donde los comandantes, digamos, que están en el terreno no pueden tomar decisiones sin antes consultar con la jerarquía. Entonces esto te quita flexibilidad. Lo que pasa que ahora lo que han hecho es verdad que han instaurado toda una especie de zona defensiva, ¿no? Una especie de bloque defensivo con minas antitanque, con bloques de cemento, y están impidiendo avanzar a las tropas ucranianas, pero ellos no están avanzando, prácticamente no avanzan nada. O sea, Rusia tiene muy serios problemas. Claro, pasa que tiene el arma atómica, ¿no? Pero claro, Claro, pero entonces utilizar el arma atómica ya está la otro guerra la cantar. está ganando Ucrania. Yo diría, a ver, en todo caso Rusia está perdiendo. A ver, para Ucrania el triunfo sería que los rusos se fueran totalmente, ¿no? Claro, Eh, y Putin finalmente lo que él quiere es quedarse por lo menos con él quería quedarse con todo el país, pero finalmente lo que él quiere es quedarse por lo menos con esas 4 provincias. Entonces para Rusia sería un éxito si la guerra se prolonga y al final hay tanta presión internacional para que haya un cese del fuego. claro. Si hay un cese del fuego y se quedan los rusos ahí, eso es un triunfo para Rusia y una derrota para Ucrania. Ese es el tema. Lo que Ahora, no puede pasar por claro, Ucrania es que haya un cese del fuego ahora, por lo menos mientras se lleva esta contraofensiva muy compleja que está llevando a cabo Ucrania, que vamos a ver si para octubre eventualmente ya por lo menos se pueda saber, oye, han podido, digamos, antes del invierno, ¿no? hundir el frente ruso en algún momento, en una parte, y si no lo han hecho, pues la cosa obviamente va para Ahora, el próximo año. desde el punto de vista del apoyo internacional, Ucrania ha terminado siendo una causa mucho más respaldada que Rusia, ¿verdad? No totalmente, no creas. A nivel occidental sí, pero no a nivel lo que se llama, No, ahora no, se llama mucho el sur China global. apoya, no, No, pero China no apoya a solamente. Rusia y ahí se acabó la discusión. Pero países de África, países de América Latina, muchos países, algunos han votado de manera, se han abstenido, por ejemplo, en el caso de Naciones Unidas, o en todo caso, no aplican sanciones contra Rusia, ¿no? Ok, nosotros votamos en Naciones Claro, Unidas contra Rusia, pero cuando la Unión Europea, Estados Unidos le dicen, oye, pues haz algo más, ¿no? Algo, digamos, aplica sanciones contra Rusia, o en todo caso vende tus armas rusas a Ucrania, ¿no? No, eso no. Entonces, hay era una una, guerra, salvo por los precios de los fertilizantes y los granos, ha sido una guerra muy lejana para nosotros, hasta que hace un par de semanas le cayó un misil encima a Héctor Abad y a 2 colombianos más que estaban con ellos. 3 colombianos estaban haciendo una sí, visita y les cae un misil encima. Entonces, eh, esto como que puso en la agenda de América Latina, Héctor Abad es un periodista colombiano magnífico, muy querido, eh, al cual le pasa la desgracia que le sucede y que además su anfitriona ucraniana muere días después, una escritora muy sí, joven, muy prometedora. Entonces, estas cosas
a veces acercan guerras muy lejanas, ¿no? Sí. En América Aunque Latina, en el caso de Colombia, pero momentáneamente, ¿no? Porque finalmente al final la política, digamos, el día a día gana y la política finalmente, y como digo, o sea, Brasil, por ejemplo, tiene una posición absolutamente ambigua respecto a la guerra, ¿no? La India también, ¿no? Bueno, fuera de América Latina, ¿no? La India tiene claro, una posición, porque además la India está sacando provecho, porque la India le está comprando, aprovechando el pánico, ya que Rusia ha perdido su mercado europeo, pues le está comprando petróleo muy barato, mira, ¿no? La es como Rusia ha la posición castigado. que tiene, es como la posición que tiene América Latina respecto a los derechos humanos fuera de su territorio, ¿no? O sea, nosotros comerciamos con China. Sí, claro. Bueno, todo Acá el mundo puedes, comercia con China. claro, acá puedes Estados gritar Unidos. democracia, Estados Unidos sigue democracia, comerciando con China. Todo el mundo comercia con China. por eso te digo, o sea, hay siempre una posición ambigua en lo que respecta a democracia, Estado de Derecho, derechos Claro. humanos, cuando se trata de China. Lo mismo puede pasarle a India y a Brasil, son demasiado grandes como para pelearse con Rusia. Claro, Ese y es eso el que tema. Rusia, en realidad, desde el punto de vista económico, Rusia es un enano, ¿no? Al lado de China es realmente un enano. Lo que pasa es que, Nada. claro, nadie quiere, nadie, o sea, además hay una posición anti-norteamericana en la típica en América Latina, ¿no? Que hace que finalmente, aunque Rusia sea un gobierno ultra conservador, ¿no? Podría llamarse totalmente derecha, pero no importa, ¿no? Mientras sea enemigo de Estados Pero Unidos. Rusia, claro, Pero Rusia votó que es anti-norteamericano. Entonces, eso es claro, típica de nuestra izquierda, lamentablemente, ¿no? Y claro. ahora Ahora, también la extrema derecha también apoya a Rusia, ¿no? Por cierto. terminemos con un tema de Estados Unidos porque ha sido interesante. Antes de que Dina Boluarte diera el discurso de Fiestas Patrias, se hizo pública una carta de 15 parlamentarios americanos reclamando, de los Estados Unidos, reclamando por la situación de derechos humanos en el Perú. Esas cartas que acá no tendrían ninguna importancia, sí tienen alguna importancia para el Departamento de Estado en Estados Unidos, porque sí son atendidas o por lo menos tienen una clientela electoral que merece ser atendida. Pero inmediatamente después del mensaje de Fiestas Patrias, el presidente Biden manda una carta de saludo y felicitación y mutuo, no respaldo, pero sí mutuo entendimiento por las causas nobles que nos unen a la presidenta Dina Boluarte. Hay una jugada del Departamento de Estado diciendo, sí, nuestro legislativo no está muy contento, pero el ejecutivo te respalda, no te preocupes. Bueno, para empezar, como tú dices, son 15 parlamentarios, es una parte de los parlamentarios, Eh, ¿no? No es mucho, pero en fin, en todo caso es importante no, para... no, Dentro de la política norteamericana, siempre, como tú dices, es significativo cuando hay, incluso hasta un solo congresista puede incluso bloquear una decisión. En Estados Unidos pasa ese tipo de cosas, venta de armas o cosas por el estilo, ¿no? Pero en este caso, lo que pasa es que Estados Unidos lo que quiere es mantener son relaciones a nivel de Estado. Era lo mismo con Castillo, o Castillo también, ¿no? La posición norteamericana finalmente con Castillo era finalmente decisión de Estado y mantenemos las relaciones. Lo mismo pasa ahora con Boluarte, ¿no? no. Entonces, bueno, ok, pasa todo lo que pasa, se puede reclamar en un comunicado entre líneas, ¿saben qué? Quisiéramos que las cosas se investiguen y todo lo demás, pero lo que queremos es mantener buenas relaciones y tener al Perú de socio. No hay que verlo eso como necesariamente pues un apoyo, digamos, ellos no están en ese plan, están en el plan, esto es un tema de Estado y el interés de Estados Unidos ahora es tener buenas relaciones con el Perú. Básicamente es eso. Entonces, No, y bueno, buenas relaciones con una región donde no necesariamente todos los países tienen buenas relaciones. porque además una región donde China está cada vez más presente y entonces Estados Unidos, como también por cierto la Unión Europea, por eso esta última cumbre que ha habido, ¿no? Tanto Estados Unidos como la Unión Europea lo que quieren es consolidar los vínculos con América Latina para justamente contrarrestar la influencia china. Entonces, de ninguna manera, por las consideraciones de, digamos, que esto, los muertos, todo lo demás, Estados Unidos, incluso la propia Unión Europea, digamos, enfriar las relaciones con el Perú. Eso no va a pasar, porque no es en Claro. este momento el interés geopolítico ni de la Unión Europea ni de Estados Unidos. Así No, que y olvidarse de eso. definitivamente América Latina está en los intereses geopolíticos de China. Lo que pasa, claro, justamente como China se ha vuelto un poco por esta competencia con China, entonces otra vez están mirando con mayor interés Estados Unidos y la Unión Europea a nuestra región, porque Claro. nos necesitan para contrarrestar
digamos, la influencia china y en general toda esta competencia a nivel mundial. Así es. Bueno, muy interesante la conversación. Esperemos que por lo menos lea el discurso de la señora Boluarte, el que le ha preparado la Cancillería. A los interesados, googleen Dina Boluarte en Davos y van a encontrar un discurso memorable de nuestra actual presidenta. Memorable porque, digamos, como decía hace un rato, la única palabra que se me ocurre que pueda escribirla es asombro. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a Francisco Belaunde. Abel, nos tenemos que despedir. Así es, Rosa María, nos tenemos que despedir agradeciendo al doctor Francisco Belaunde por el análisis y invitarlos para mañana. Tenemos programa a las 8 de la mañana. Y nuevamente renovar el saludo a toda la familia dominica en el mundo, Rosa María. Día de los dominicos. Día de los dominicos, ¿no? Día de Santo Domingo de Guzmán. Así es, así. Y como decía nuestro padre Javier, el padre Socolis, todos los que siguen la radio también son dominicos, así que les enviamos. Yo me enteré de eso cuando empecé a trabajar, creo que el primer año me dijeron, pero tú eres parte de la familia dominica. Y dije, ¿yo? No, le dije, padre, yo no, me dijo, acá todos los que trabajan en la radio son parte de la familia dominica. Me sentí muy contenta, muy acogida. Y la verdad es que cuando uno va a cualquier lugar dominico se siente muy acogida. Los frailes son muy, muy acogedores. Y ese espíritu así de casa y de acogimiento familiar, lo sentí mucho cuando estuve en Roma, en Santa Sabina, de la forma en la que conviven frailes de todo el mundo, hablando todas las lenguas y entendiéndose en algo parecido, como me dijeron, un italiano macarrónico, porque no se termina de aprender para todos, pero todos lo tienen que aprender, ¿no? Entonces, es una muy hermosa convivencia para una obra que se extiende por todo el planeta. Es una obra inmensa, inmensa. Así es. Muy bien, un abrazo para todos. Para todos. Nos vemos. Cuídate mucho, Rosa María. Mañana, 8 de la mañana es nuestra cita. Chau, chau. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios.